Hemos hablado, hermanos, acerca del temor del Señor, del temor de Jehová. Y en el temor de Jehová, hermanos, hemos estado platicando su significado, qué significa, qué implica el temor de Jehová y cómo debemos nosotros vivir en ese temor. Así que, hermanos, vamos a empezar este pequeño estudio. Hay varios versículos que hablan del temor de Jehová. Por eso. Bien, hermanos. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 34:9, que dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 34:7 es otro ejemplo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 112, versículos 1 y 2, también es un salmo, hermanos, muy conocido. Bienaventurado el hombre que dice que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y así puedo continuar, hermanos, salmo tras salmo, versículo tras versículo, y encontrar infinidad de versos que hablan acerca del temor de Jehová. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Hay que entender, habíamos comentado, y lo vamos a hacer a forma de resumen, hermanos, que el temor de Jehová, decíamos, no se trata de miedo. Hemos comentado que el temor de Jehová habla acerca de lo que es un respeto profundo por el Señor. No sé si se recuerden ustedes nuestra definición que teníamos, el cual es nuestro deleite y que nos hace vivir como Él quiere. Ese es el temor de Jehová, un respeto profundo que es nuestro deleite y nos hace vivir como Él quiere, como Él dice a través de su palabra. Este temor de Jehová es algo que nos ayuda a nosotros en nuestra vida cristiana, es algo que nos ayuda en nuestra comunión con Dios, que nos ayuda en la forma en la que habremos nosotros de dirigirnos, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? O con nuestros semejantes. Es un estilo de vida que nos hace vivir, que nos hace pensar, ¿será esto lo que le agrada a Dios? Y de acuerdo con todos estos versículos, hermanos, vemos que el temor de Jehová es una frase que se menciona vez tras vez y que no habla acerca del miedo. Decíamos que el español, el castellano, la palabra temor tiene la raíz latina de temor es timoris. Y según recordamos, hermanos, timoris viene a ser temor a algo que te va a dañar. Sí, viene a ser un miedo o, ¿cómo decirlo? Está ejemplificando algo desagradable. Timoris, timor. Entonces, no es ese el temor al que se refiere la Biblia. Recordemos que las raíces hebreas pues son distintas a las raíces latinas y que realmente su uso a veces es muy diverso. Entonces, hermanos, estudiando esto nos damos cuenta de que la escritura se refiere a que el temor de Jehová es la manera en que nosotros amamos a nuestro Dios, en que nosotros le respetamos. Bien. Perdón. Ya sabemos que es un tema importante. ¿Qué tiene el temor del Señor? Que todos los que lo tengan son sujetos de tantas promesas como las que leímos. ¿Qué significa temor? Bueno, ya lo describimos, ¿verdad? ¿Qué significa temor? Significa tener miedo o terror en la idea que tenemos de Dios. ¿Podría ser que este tema del temor del Señor ya no es válido ya que somos hijos de Dios?
Porque hay una corriente que dice que el temor de Jehová ya no aplica. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. ¿Qué es el temor de Jehová y por qué sigue aplicando hoy día a nuestras vidas? Entonces, mucho cuidado, hermanos, con ese tipo de corrientes, con lo que escuchemos en internet, con lo que escuchemos en Enlace, por ejemplo, ese programa que hay muchas predicaciones muy buenas, pero hay otras, hermanos, que no tienen una base bíblica real. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando. Por eso tenemos nosotros que sustentarnos bien en la palabra de Dios. Ahora, punto número 1, hermanos, que quiero ver en esta noche. El temor del Señor no es solo un simple respeto, pero tampoco es terror, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente piensa que el respetar a Dios es hacernos igual a Él. ¿Por qué? Porque ya hay confianza, ¿no? Ya le tengo confianza a Dios, entonces yo puedo hablarle como si nada, o puedo referirme a Dios y no pasa nada porque hay una confianza entre Él, porque soy su hijo. La verdad, hermanos, es que en base a lo que hemos leído en la Escritura nos dice que nosotros debemos tener un respeto profundo por nuestro Dios. Ese respeto profundo nos hace a nosotros adorarle, alabarle, reconocerlo y sobre todo obedecerlo. Entonces, yo tenía una maestra que decía, yo me llevo de a cuartos con Dios, dice, porque yo le hablo y le digo y le reclamo. ¿Por qué haces esto, Dios? Que no te das cuenta que está mal hecho. Dice, yo se lo hago ver. Y la verdad es que en aquel entonces, siendo yo joven, la verdad sí me daba miedo estar con ella porque dije, caray, Señor, si la vas a castigar, que no esté yo cerca. Era esa forma, ella estaba malentendiendo lo que era la confianza o el respeto que debe de tener, esa familiaridad que debe de tener con Dios. No la entendía. Obviamente no tenía a Cristo en su corazón, hermanos. Esa es la primera parte para que una persona pueda vivir en el temor de Jehová. Si no hay esa comunión con Dios, no puede haber ese temor de Jehová, porque está totalmente ligado. Es Cristo quien transforma nuestras vidas y es Él el que nos lleva a nosotros a vivir una vida agradable delante de Dios. Es el que nos va transformando a través del Espíritu Santo y nos va haciendo que nosotros vivamos según lo que dice la Escritura y que nosotros tengamos ese temor de Jehová, de decir, yo amo a Dios, yo le quiero obedecer porque sé que Dios está a mi lado en cualquier momento de mi vida. Habíamos también estudiado, hermanos, que parte del temor de Jehová es reconocer eso justamente, que Dios está con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada etapa de la vida y a donde quiera que vayamos. Incluso había puesto un ejemplo. Recordarán ustedes que cuando les comentaba yo que en clase de intermedios, preguntaba a uno de los jóvenes si Dios, bueno, les preguntaba yo a ellos, ¿creen ustedes que Dios esté en cualquier parte donde ustedes estén? Y uno de ellos le cayó la duda y me dice, bueno, ¿y si yo me voy a una fiesta y si yo me meto a un antro, ¿a poco Dios va a estar ahí? Entonces, la respuesta que le di es sí. Punto número 1, porque es una promesa de Dios. Dios dice, voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y aunque nosotros nos portamos mal, somos pecadores y nos queremos alejar de Dios, Dios es fiel y siempre va en nuestra búsqueda. ¿Y cómo sabemos que Dios está con nosotros?
porque cuando nos estamos portando mal, decía yo a estos jóvenes, tú no te sientes tranquilo, no te sientes como antes cuando andabas sin Cristo, porque dice Efesios, en otro tiempo, que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Y ahora que sois pueblo, ustedes tienen esa carga de decir, Dios está mirando. Esto que estoy haciendo no está bien. No estoy en lo correcto. Entonces el Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas y viene a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. El temor de Jehová viene totalmente relacionado con la persona que es de Cristo. Si no ha recibido a Cristo en su corazón, no puede usted tener esa relación con Dios de decir, yo temo a Dios. Entonces, hermanos, decíamos, no es solamente un simple respeto, no es decir, pues sí, yo respeto a Dios y vamos respetándonos los dos y vamos respetando nuestro espacio, ¿no? No, no, no. El respeto es profundo porque sabemos el poder de nuestro Dios, le reconocemos. Sabemos que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y que nosotros somos sus hijos, ciertamente, pero también somos sus súbditos. Somos aquellos que están sometidos bajo su Dios, aquellos que dicen, Señor, te reconozco como mi Rey soberano. Bien, hermanos. Por el otro lado, hermanos, hablando del temor, decíamos que tampoco el temor se refiere a tener miedo, ¿verdad? Recordarán ustedes que leíamos la historia que se encuentra en Éxodo 20, cuando el pueblo de Dios estaba ante aquel monte que humeaba y temblaba. ¿Y cómo describe al pueblo de Israel? Dice la escritura que cuando el pueblo estaba ahí, temblaban de miedo y le decían a Moisés, si quieres, te escuchamos, pero habla tú con nosotros, que no sea Dios quien hable con nosotros, porque si no vamos a morirnos. Y decíamos, la respuesta de Moisés ante esta situación fue una respuesta que además de todo les apaciguó y les ubicó. No es esta la forma en que Dios quiere que ustedes teman, les dice Moisés. Dios no quiere que ellos tuvieran miedo de Dios. No ese es el temor que Dios quería influir en ellos. Dios quería mostrar su poder y quería decirles, hijos, pueblo, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Entonces, esa pertenencia a Dios les daba confianza. Quería cambiar ese miedo del esclavo que siempre estuvo sometido bajo su patrón, bajo su amo. Lo quiso cambiar ahora en esa confianza de un Dios que es soberano, que sigue teniendo el control de nuestras vidas, pero que además nos dice, yo estoy contigo porque yo te voy a cuidar. Yo soy tu rey soberano, pero te voy a defender. Yo soy tu Dios que te voy a esforzar. Dice, siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, todas esas promesas, hermanos, son las que Dios quiere que nosotros vivamos. Es por eso que el temor de Jehová no es un miedo, un terror. Ah, es Dios. El temor de Jehová quiere decir que le tengo que tener miedo. No. El temor de Jehová quiere decir que yo voy a confiar en Él y voy a vivir para Él y por Él. Bien. Continuando, hermanos. Dice Jeremías 10, versículos 6 y 7. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Y es Jeremías aquí, en este capítulo 10, estos dos versículos 6 y 7, reconociendo la grandeza de Dios.
El temor de Jehová nos lleva a esto, hermanos. Dice, no hay semejante a ti, Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y la pregunta que lanza aquí Jeremías es, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Y no está hablando de quién no te va a tener temor, quién no te va a tener miedo, Señor. No, él está diciendo, ¿quién no te temerá? ¿Quién no podrá adorarte, confiar, reconocerte, oh Dios de todas las naciones? Dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Glorificar a Dios, hermanos, es parte de la vida del cristiano. La verdad, hermanos, es que somos bendecidos porque podemos nosotros tener ese temor de Jehová y reconocer la grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas, en las cosas que pasan a nuestro alrededor. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, es mucho más fácil, hermanos, poder ver las noticias, por ejemplo. Porque las noticias nos hablan de accidentes, nos hablan de cosas que pasan en el mundo, nos hablan de enfermedades. Pero cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, nosotros a través de esas noticias vemos el cumplimiento de su palabra y vemos el cumplimiento de las promesas de Dios y sabemos que el tiempo está cercano y que nosotros debemos trabajar para nuestro Dios compartiendo la palabra. Eso es lo que a nosotros nos estimula todo ese tipo de situaciones. No el tener miedo ante lo que va a suceder, no el tener temor de lo que pueda pasar después, sino al contrario, el de glorificar a Dios. Señor, bendito seas porque vemos que los tiempos están más cercanos y que tú estás por venir. Gloria a nuestro Dios. Dice el Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, hermanos, esta es la forma en que un cristiano ve las cosas. Dios es creador de todo y por su voluntad fueron hechas las cosas. Y es tan poderoso y tan grande nuestro Dios que dice la Escritura, Él junta como montón las aguas del mar. ¿Se ha parado usted frente al mar? Yo sí he tenido esa oportunidad, hermanos. La verdad es que ver el mar de frente es impresionante. Es tan grande, tan inmenso. Decimos, hay tantas cosas en el mar y que incluso hay cosas que aún no se descubren dentro del mar. Pues todo eso, dice la Escritura, Dios lo junta como un montón. Y Dios lo creó por su palabra. Él mandó y existió. Entonces, hermanos, reconocemos que Dios nos hizo y a todo el universo, todo lo visible, lo invisible, fue hecho por su propia mano. Él es nuestro Padre y nuestro Señor. Es altísimo. El conocimiento de las Escrituras, sin temor profundo, sin temor, sin profundo respeto por la majestad de nuestro Dios, viene a ser un conocimiento intelectual solamente. Y a lo máximo que puede llegar es producir orgullo. ¿Qué quiero decir con esto? El temor de Jehová, nosotros al leer la Escritura, al conocer de ella, nos hace reconocer su grandeza, nos hace reconocer su poder. Y habrá personas que nosotros veamos que leen la Biblia, que tienen mucho conocimiento de Biblia, pero que no tienen ese temor de Jehová porque no hay esa comunión con Dios. Y eso es un simple conocimiento.
y les hace ser orgullosos simplemente. Como cristianos debemos buscar entender más, debemos buscar aprender más del amor de Dios, aprender más de lo que significa el temor de Jehová en nuestras vidas. Segundo punto, hermanos. Confianza y el temor del Señor en el Nuevo Testamento. Una opinión que algunos a lo mejor implícita o explícitamente sostienen sobre el temor del Señor es que de algún modo ha cesado con la obra del Señor Jesús. Esto es interesante y es lo que les decía, son corrientes, hermanos, que vamos a escuchar. Pero esto no es correcto, porque en el Nuevo Testamento también se presenta el temor de Jehová. Es por eso, hermanos, que debemos prepararnos, que debemos leer la Biblia. Y si estamos en un tema interesados, bueno, cada vez que encontremos la palabra temor de Jehová, subrayémosla. Y eso nos va a servir a nosotros para ir memorizando o acordarnos de más o menos en dónde estaba. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aquí se menciona, dice, edificadas andando en el temor del Señor. En el Nuevo Testamento también existe el temor de Jehová o el temor del Señor. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Temed a Dios. No está diciendo, ten miedo de Dios, ten miedo de lo que te puede hacer. No, no, no. Temed a Dios es, dijimos ya, amarlo con un amor, con un respeto profundo, que sea nuestro deleite y que nos enseñe la forma en la que Él quiere que vivamos. Dos ejemplos más, hermanos. Segunda de Corintios 7, versículo 1. No sé si voy rápido, si no, bueno, repito los anteriores. Hechos 9:31. Primera de Pedro 2:17. Y ahora es Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí, hermanos, esta es la frase que a nosotros nos puede llamar la atención a través del Nuevo Testamento. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Obviamente, hermanos, reconocemos por la Escritura que somos santos. ¿Qué quiere decir? Que somos apartados por nuestro Dios, que somos parte del rebaño del pueblo de Dios. Ok. Pero nuestra santidad no es perfecta, seguimos siendo pecadores. Pero aunque no somos perfectos, puedo utilizar la palabra del pastor William, somos perfectibles. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va perfeccionando, que Dios nos va ayudando a llegar a la altura del varón perfecto. Dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hay una relación estrecha entre nuestra santidad y el temor de Dios. Todo se va relacionando, ¿verdad, hermanos? Es algo increíble el entender, el saber que mi relación con Dios, entre más sea mi respeto por Dios, entre más sea mi confianza en Él, entre más sea mi deleite vivir para Dios,
y hacer las cosas como Él dice a través de su palabra, mi santidad va a ir aumentando o va a ir fortaleciéndose, se va a ir perfeccionando. Y va a haber momentos en los que nosotros iremos creciendo como cristianos. Eso es el crecimiento como cristianos, el crecimiento o el desarrollo espiritual. Una persona que va creciendo es aquella que va buscando agradar más y más a Dios. Una persona que simplemente quiere vivir como cristiano, pero no hacer las cosas o no esforzarse más cada vez por servir a Dios, es una persona que simplemente no le gusta crecer, se queda chaparrito. Nosotros como cristianos debemos buscar un crecimiento. Debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Bien, continuamos, hermanos. Como ya vimos, el temor del Señor está también presente en el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, bueno, hay una gran relación, hermanos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo en cuanto al temor de Jehová. Quiero leerles un versículo más. Es que me había saltado, perdón, hermanos. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 17 al 19. Vamos a hablar ahora acerca del temor, pero no del temor de Jehová. Vamos a hablar del timor, del timoris, del temor latino, del temor del miedo. Dice primero de Juan 4, 16, 17 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y estamos hablando de una relación con nuestro Dios. Si amamos a Dios, no tendremos miedo de Él, porque el amor y el odio no van juntos. El amor y el temor y el miedo no van de la mano, van separados. Entonces, al mismo tiempo, repito que esto significa que nosotros debemos cuidar esa relación con nuestro Dios de amor. Cuando nosotros tenemos amor en nuestras vidas, cuando el amor de Dios llega a nuestro corazón, Él echa fuera todos nuestros temores. Y es por eso que nosotros debemos entender esa diferencia que debe de haber entre una y otra. Aquí, el temor de Dios mencionado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, ahora nos está dando una referencia acerca de que cuando hay el amor de Dios, Dios echa fuera todo el temor, pero está hablando del temor acerca del miedo. Y esa es la diferencia que debemos entender. No es miedo lo que Dios quiere para nosotros, sino Él quiere una relación constante, una relación positiva. Temer a Dios es hacer su voluntad. Y esto lo podemos resumir de esta manera, hermanos. Si yo amo a Dios, si yo temo a Dios, si yo tengo a Cristo en mi corazón y Él está transformando mi vida, yo debo buscar servir a Dios. Yo debo buscar vivir para Él, hacer su voluntad. La verdad es muy difícil, hermanos.
Y yo lo reconozco en primera instancia. Es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos lo que el mundo ofrece. A veces queremos, hermanos, las cosas que no podemos tener. Y eso nosotros nos hace fallar. Pero no nos sentimos bien con esta situación. Y ese es el amor de Dios manifestándose en nuestras vidas. Que si nosotros estuviéramos contentos dentro de la desobediencia, hermanos, dentro del pecado y nos sintiéramos cómodos con él, entonces sí tendríamos ahí una alerta. ¿Será que en verdad he recibido a Cristo en mi vida? A lo mejor mi relación con Dios simplemente no existe o no la estoy llevando. No está ahí. Porque cuando una persona ha sido transformada por Cristo, cuando una persona ha sido llamada a los pies del Señor, tiene muy claro que debe tener ese temor de Dios, es decir, que debe hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, haciendo la voluntad de Dios, hay una buena relación con Dios. Cuando nosotros probablemente fallaremos, pero nos arrepentimos porque es el Espíritu Santo quien nos está redarguyendo y diciendo, oye, esto que estás haciendo no está bien. Tienes que arrepentirte, tienes que llevar una vida agradable delante de Dios. Tienes que recordar que tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera frase, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo fue Cristo? Dice aquí que fue nuestro ejemplo de obediencia. Que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para hacerse obediente, hermanos. Si Jesús, siendo Dios, obedeció a su Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos rescatados por Él, que somos escogidos por Él? ¿Cuánto más nosotros, que hemos alcanzado misericordia, no deberíamos de vivir siendo obedientes a nuestro Dios? Es cosa, hermanos, a la cual nosotros debemos aferrarnos también. Tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ser obedientes. Obedecer a nuestro Dios en lo que dice su palabra. Dice, quiero leer una vez más. Ahora voy al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 al 24. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué interesante y qué importante es esto para nosotros.
Hay una diferencia entre los que aman a Dios y los que no le aman. Dice, el que me ama, mi palabra la va a guardar. Y el que no me ama, pues no va a guardar mis palabras. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Amamos a nuestro Dios, guardemos su palabra. Tenemos el temor de Jehová en nuestra vida, guardemos su palabra. Vivamos de acuerdo a lo que Él quiere. Quiero recordarles que la palabra guardar quiere decir obedecer fielmente. Entonces, hermanos, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, estamos demostrando nuestro amor, estamos demostrando el temor de Jehová en nuestras vidas. Para concluir, hermanos, empezamos este estudio demostrando la fuente de bendición que es el temor de Jehová. Es difícil encontrar otro tema en la Escritura que contenga tantas promesas. La verdad es larga vida, prosperidad, liberación y muchas otras cosas que le acompañan a aquellos que temen a Jehová. Entonces, tratamos de definir el temor de Jehová poniendo en claro que no es un simple respeto como respetar a iguales, ni significa tener miedo de Dios o terror de Él. Más bien, temer a Jehová es el profundo respeto que es debido al Padre, a Dios, al Señor, al Creador de todo. Finalmente, hermanos, aclaramos que no hay temor de Jehová sin hacer su voluntad. En otras palabras, cualquiera que tema a Dios también hace su voluntad. Y cualquiera que no le tema, sino que quiera satisfacer su carne y no le hace o no hace la voluntad de Dios, más que dependiendo de las circunstancias, pues simplemente no hay ese amor a Dios. La verdad es que la palabra de nuestro Dios es clara, es precisa. El que me ama, guarda mis palabras, y el que no, no lo hace. Quiero concluir con Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo vuelvo a repetir, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temamos a Dios, hermanos, guardemos sus mandamientos, obedezcamos su palabra, vivamos de acuerdo a su voluntad, porque eso es todo para nosotros. Es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de agradar a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude para hacer su voluntad, para buscarle día tras día a través de su palabra, para buscarle a través de escuchar predicaciones, a través de estudios, a cualquier oportunidad que tengamos, hermanos, que nos sintamos atraídos porque es algo que a nosotros nos hace falta, que sintamos nosotros esa necesidad de buscar más y más aprender de nuestro Dios. Que el Señor mueva nuestros corazones y que el temor de Jehová sea nuestra manera de vivir. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a orar. Cerremos nuestros ojos. Bendito Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes a vivir en tu temor, respetándote, amándote, obedeciendo a tu palabra, siendo fieles, Señor, a lo que tú nos pides. Señor, también reconocemos nuestras fallas. Queremos suplicarte que tú nos vayas perfeccionando día tras día, Señor, y que tú vayas ayudándonos, por favor. Reconocemos que te necesitamos,
y que si tú no estás con nosotros, no lo vamos a lograr. Pero reconocemos, Señor, también que tu palabra tiene grandes promesas para nosotros y que tú has prometido que nos habrás de cuidar, que nos habrás de acompañar en cada momento de nuestras vidas. Amado Dios, esfuérzanos, por favor, y ayúdanos a vivir y a servirte. Te amamos y te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.